a comunicarnos precisamente con una de las especialistas en este tema, que es Pamela Smith, y nos va a hablar precisamente de todas las dificultades que están teniendo para educar a sus hijos con habilidades diferentes en medio de esta pandemia. Pamela, muy buenas tardes, bienvenida a Más que Noticias. Y leíamos una cifra preocupante, ¿no? El 52% de los menores con habilidades siendo perjudicados al no tener las clases de manera presencial. Cuéntanos un poquito, Pamela. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenas tardes. Sí, obviamente este contexto ha sido un reto para muchos padres de familia, ya que ellos han asumido en buena cuenta las labores que antes eran de los maestros, en lo que corresponde a adaptar contenido y asegurar que sus hijos, particularmente aquellos estudiantes con discapacidades intelectuales, disfruten de la escuela y accedan al contenido educativo en igualdad de condiciones. Los estudiantes con discapacidad componen más o menos el 52% de toda la población con discapacidad que está incluida en la escuela regular. Sin embargo, desde que esta estrategia ha sido puesta en marcha, no se tiene claridad sobre cómo van a prestar apoyo educativo a estos estudiantes. Ahora, estas clases, Pamela, que se han venido impartiendo de manera virtual, ¿los ayudan ustedes de algún modo? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué se tendría que implementar en todo caso para que no sean tan perjudicados? En principio, la accesibilidad plena de todas las plataformas, ese es un punto, y el segundo es asegurar apoyos educativos. Mientras que los estudiantes sin discapacidad pueden sentarse y acceder a contenido en sus casas, los estudiantes con discapacidad lamentablemente necesitan que se adapte contenido, que se les entreguen otro tipo de herramientas, que tengan un apoyo que los ayude tal vez a comprender el contenido, y esto no ha sido pensado por el Ministerio de Educación. La única forma en la que esto se abordó en un contexto pre-pandemia fue a través de unos equipos de apoyo que en la práctica solo cubren el 20% de la demanda en la escuela pública. Entonces, ahora en este contexto, los padres simplemente no tienen acceso a ningún tipo de apoyos y ellos son quienes están asumiendo esa labor, con las deficiencias que esto tiene, y por supuesto profundizando la brecha que existe sobre este colectivo, porque la falta de acceso a educación hace que las personas no se puedan incorporar luego en el ámbito laboral y se frustra su proceso de inclusión social. Entonces es necesario que se piense en una estrategia de forma inmediata para asegurar que este apoyo siga existiendo en este contexto. Claro, y es cierto lo que tú nos mencionas, que la falta de accesibilidad, por ejemplo, es uno de los temas que más se está convirtiendo en los obstáculos que tienen en casa. Ahora, ¿qué es lo que plantean ustedes para que pueda ser escuchado también por el Ministerio de Educación? ¿Qué propuesta es la que dan? En principio, que se piense en una estrategia inmediata. Tenemos el ejemplo del Ministerio de Desarrollo que armó una red de voluntariado que hacía acompañamiento a personas con discapacidad severa y a personas adultas mayores. Creemos que una estrategia de ese tipo podría replicarse en el ámbito educativo, congregando a docentes, a voluntarios, a estudiantes de educación y a las UGELes y direcciones regionales, para asegurar que esos estudiantes tengan acompañamiento, tanto ellos como sus familias, porque de otra forma van a seguir postergados, ya no en la escuela física, pero sino desde sus casas. Esto en el corto plazo, y definitivamente pensar en cómo aseguramos que en un contexto de vuelta a clases los apoyos se siguen brindando, que el Ministerio rediseñe la forma en la que estos apoyos se han venido dando. En la escuela privada, por ejemplo, son los padres de familia quienes tienen que asumir ese costo, pese a que existe una disposición legal que indica que son las escuelas. Entonces, en la medida que los padres no puedan cubrir ese apoyo, que puede ser una maestra sombra u otro tipo de herramienta, los estudiantes van a seguir postergados. Entonces, tanto en la escuela pública se necesita que se repiensen estas estrategias de apoyo y acompañamiento, y en la escuela privada fiscalizar que sean las escuelas quienes entreguen ese apoyo, porque al final la existencia de estos apoyos, que pueden ser acompañantes, docentes sin aula a cargo, etcétera, repercuten en favor de toda la comunidad educativa, no únicamente en favor de las personas con discapacidad incluidas. Ahora, Pamela, ¿y le han planteado esto ya al Ministerio de Educación? ¿Han tomado contacto con las autoridades indicadas para que se pueda replantear esta estrategia? Porque como sabemos, ya prácticamente todo el año escolar es que se ha planteado de manera virtual. Precisamente, nosotros hemos cursado comunicaciones al Ministerio de Educación. Esto no es algo que viene en este contexto de la pandemia, ¿no? Venimos haciendo un seguimiento a la política pública
en materia de educación inclusiva. Sin embargo, esto desde nuestra perspectiva no es una prioridad del gobierno. Han existido prácticamente 3 intentos de formular una política de educación inclusiva que se han quedado frustrados y la verdad es que las vías institucionales muchas veces no resultan y las familias siguen en esa situación de incertidumbre y seguimos profundizando una brecha de exclusión. Ahora ya no en la escuela física, pero ahora en los hogares. Y esto necesita replantearse y revisarse desde el sector correspondiente. Así es, Pamela, porque es lamentable también de que no se esté viendo a este sector que también necesita que esté presente la educación y definitivamente en casa es bastante difícil para los padres de familia poder complementarla porque se necesita la guía, por ejemplo, de un especialista. Muchísimas gracias, Pamela, por ponernos en evidencia este tema tan importante para el país y nosotros aquí ahora vamos con otra información, vamos con información del ámbito internacional.